¿Fue el fútbol la razón principal que El Salvador y Honduras pelearan? No. Asociar la guerra con el fútbol es un malentendido que ellos hicieron. La única razón por que surge la confusión es porque en ese preciso momento que estaban las eliminatorias del Mundial de la FIFA de 1970, también estaban sucediendo el conflicto de Honduras con El Salvador. El partido no tenía nada que ver con la guerra, solo fue una simple excusa que ellos usaron para encubrir lo que en realidad estaba pasando. Aunque el momento crucial fue que el partido sí tuvo que ver con que la guerra se diera a cabo en ese preciso momento. De haber sido lo contrario, tal vez la guerra no hubiera sido pronto. La migración de los salvadoreños hacia Honduras fue una de las primeras causas de la guerra de las 100 horas, y esto conllevó a que los hondureños empezaran a deportar salvadoreños, y eso molestó mucho a los salvadoreños en gran manera. Después del tercer gol del equipo del Salvador hecho por el salvadoreño Pipo Rodríguez, que aseguraba su boleto a la Copa del Mundial FIFA, empezó la rivalidad de los dos países. Cuando esto pasó, El Salvador atacó a Honduras. En 1920 los salvadoreños no tenían trabajo ni tierras para cultivar, así que varios de ellos decidieron buscar una vida mejor en Honduras, buscando trabajo en las compañías bananeras en la costa del Pacífico. En Honduras había muchas tierras y menos población de personas, lo contrario de El Salvador, que tenía más población de personas y mucho menos territorio para poder cultivar y trabajar. Honduras empezó a reclamar porque ellos creían que los salvadoreños les estaban quitando los trabajos y las tierras, más que todo en las regiones ganaderas. Empresarios, para desquitarse de los salvadoreños, empezaron a tocar el tema que la tierra en Honduras era escasa y que había muchos salvadoreños. Todos los problemas de la tierra, escala comercial y los salvadoreños ilegales que vivían en Honduras. Honduras empezó a deportar la gente ilegal que vivía en Honduras en 1920 y deportaron 30,000 personas de vuelta para El Salvador. Todo eso estaba escondido detrás de las eliminatorias del Mundial de 1970. En julio de 1969, la atención de los dos países, recordando todos los problemas entre ellos, más que todo El Salvador, y como fueron corridos de Honduras, este partido fue la gota que derramó el vaso. Algunos salvadoreños que todavía vivían en Honduras en el 14 de julio de 1969 huyeron de Honduras y regresaron a El Salvador. Otros fueron encarcelados y deportados. También hubo gente que jamás se volvió a ver, y muchos niños que se perdieron en la frontera de Honduras y El Salvador. Los militares hondureños se llevaban a muchos niños que quedaban en la frontera y nunca más se volvió a saber de ellos. Mucha gente cree que ellos eran parte del tráfico de niños, pero la verdad es que ellos lo hacían como forma de dañar el pueblo salvadoreño. A los niños los metían en un orfanato, o si les gustaban los niños, los mismos militares se los llevaban como sus propios hijos. Recuerdo cuando me fui para Honduras, cuando tenía 9 años. Ya no teníamos nada que comer. Mi padre no encontraba dónde trabajar para mantener a nuestra familia. Mi padre se frustraba que después de haber venido de una parte de su ganado y haber perdido de la otra parte, ya no teníamos nada que comer. Mi madre decidió que toda la familia nos iríamos de El Salvador para Honduras. Mi padre se oponía a que nos fuéramos, pero mi madre ya había decidido que nos iríamos, todos mis hermanos y yo, a vivir a Honduras con una tía, con mi padre o sin él. Mi padre me rogó para que yo me quedara con él. Él me quería mucho, y como yo soy la mayor, que él quería que yo me quedara para ayudarle con todo lo que él necesitaba. Pero una hija jamás está mejor con el padre que con la madre. Después de unos años de vivir en Honduras, mi padre también se fue a vivir con nosotros a Honduras. Después los hondureños
empezaron a deportar a los salvadoreños que eran ilegales, porque ellos pensaban que nosotros éramos obstáculos en la economía de ellos. Hasta entonces, mi familia decidió regresar a El Salvador, porque si los hondureños nos encontraban, nos iban a arrestar y luego nos deportarían. Y nosotros no queríamos que nos arrestaran. En el camino venía toda mi familia y nos acompañaba mi tía y uno de mis tíos. Mi hermana Tona estaba pequeña y en la frontera empezó a quedarse atrás todos los demás. Uno de los militares de Honduras le estaba dando un dulce como para llamarle la atención. Afortunadamente mi tío la vio quedándose atrás y la llamó para que se apurara y que se alejara del hombre uniformado. De ser lo contrario, ella pudo haber sido uno de esos niños que quedaron perdidos en la frontera. La guerra fue desastrosa para El Salvador porque Honduras impidió todas las entradas de mercadería de El Salvador, pero al hacer eso también Honduras se afectó a sí mismo y también a otros países que no tenían nada que ver con la guerra, porque como ellos tenían que pasar por la frontera de El Salvador para regresar a sus países nativos, estos países eran Nicaragua y Costa Rica. El Salvador atacó a Honduras y también el ejército salvadoreño estaba preparado para tirar 18 bombas de 100 libras cada una, con 5 avionetas. Hubieron 900 soldados salvadoreños muertos y 2100 hondureños muertos después de estas 100 horas, y por estos mismos números de muertos El Salvador decidió mejor renunciar a la guerra. El Salvador pensó que ya había muchos soldados muertos y que básicamente que ellos ya habían ganado la batalla, aunque Honduras no se diera por vencido. En octubre 30 de 1980, 11 años después, El Salvador y Honduras firmaron el Tratado de Paz para poner la controversia fronteriza en el Golfo de Fonseca y 5 secciones de la frontera terrestre antes de que la Corte Internacional de Justicia. En 1992, el tribunal concedió la mayoría del territorio en disputa de Honduras, y en el año 1998 Honduras y El Salvador firmaron un tratado de delimitación de la frontera aplicando los términos del CIJ, que sus siglas significan Corte Internacional de Justicia, decreto. En conclusión, los dos países hoy viven en paz, aunque todavía tienen algunos problemas en las fronteras. Varios de esos problemas ya fueron resueltos.